¿Hay un propósito espiritual de ser la oveja negra de la familia? ¿Te has sentido como un extraño o como una extraña en la mesa con tu propia familia? ¿Te has sentido constantemente juzgado o quizá no juzgado o juzgada, pero sí que quizá tu familia no aprueba tus decisiones, tus elecciones? ¿Te has sentido no elegido por las personas que se supone que deberían conocerte mejor? Ser la oveja negra de la familia es un camino solitario, de mucha soledad. Es un camino de crecimiento que se siente como una traición a tu linaje, a las lealtades familiares. No estás roto, no eres un fracaso, probablemente eres quien vino a romper el ciclo de tu linaje. Es cargar con este pacto sagrado o ese peso sagrado de despertar primero. Es momento de comprender que tu aislamiento podría ser tu mayor iniciación espiritual. Seguro has pasado años intentando validar tu identidad en un sistema que no está o pareciera no estar diseñado para que tu luz brille, que pareciera estar diseñado más hacia que tu luz se vea apagada. Hoy vamos a explorar por qué sentirte diferente dentro de tu propia familia puede ser la señal de que finalmente estás listo para encontrar esa pertenencia dentro de tu propia alma. Ahora te pido que te hagas esta pregunta. ¿Y si el rechazo de tu familia en realidad fuera una protección divina destinada a empujarte hacia tu verdadero propósito? Tu energía vibra en una frecuencia que las viejas estructuras familiares simplemente hoy ya no pueden sostener. Esa fricción de convertirte en catalizador para tu evolución y la de tus ancestros. Hoy vamos a revelar el contrato espiritual de quien se siente diferente y cómo sanar la herida de rechazo ancestral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Senda Interior y Luz Podcast. Hola, ¿qué tal? Feliz por tocar ese tema. Por favor, regálenos un like, síganos, activen la campanita para que les avisen siempre que subamos un video nuevo y pues bienvenida a la sanación a este camino. Y es que dentro de ser la oveja negra de la familia se siente un dolor y es un camino muy turbulento. Es un camino que tarda años en ser descubierto el por qué eres la oveja negra de la familia. ¿En qué momento tus elecciones, tus decisiones, tu actuar se volvió ese parteaguas para que la familia te dijera, no es por ahí, lo estás haciendo mal, vives fuera de la realidad? Todas estas frases que escuchamos y que nos hacen cuestionar nuestra identidad, pero no todo está perdido porque ese sentimiento, esa soledad, ese abismo emocional tiene un propósito en nuestra alma. Hablar sobre el concepto como oveja negra es difícil. Hace poco veía justamente un concepto diferente a la oveja negra, en donde la oveja de invierno es aquella que nació en invierno. Las ovejas tienden a nacer en primavera y aquellas que nacen en invierno son rechazadas por no seguir el patrón de las ovejas. Y la oveja de invierno generalmente es rechazada por la manada. Incluso, o sea, la misma manada las aparta, las aleja y son ovejas que tienen que sobrevivir solas. Son ovejas que tienen que sobrevivir de otra manera y generalmente son ovejas que se van a volver justamente ese parteaguas porque en la soledad tuvieron que enfrentar cosas que normalmente en la manada no hubieran podido enfrentar. Wow. Fíjate, desconocía a la oveja de invierno y me resuena muchísimo antes de compartir cómo ha sido este viaje, mi viaje. Me encantaría que nos compartas cómo ha sido el tuyo, cómo lo has vivido y que nos compartas algunos ejemplos. Hablar de este tema, por supuesto, remueve muchas cosas, remueve probablemente situaciones que mi alma y mi ser todavía están sanando, regulando, equilibrando. Desde mi nacimiento ya era una oveja negra. Desde que nací rompí todo patrón, el deber ser de la familia, de, ¿no? Los hermanos se llevan poquito tiempo,
Mi mamá ya tenía 43 años cuando pensó que no podía tener hijos y pues la oveja negra se aferró y dijo, yo nazco porque nazco, Aquí contra todo estoy. pronóstico y contra toda, vaya, porque ya era una edad avanzada, hoy en día quizá ya hay mujeres que tienen a los hijos ya en estas edades, pero en ese entonces era muy poco probable. Mis hermanos, el que me seguía, me llevaba 11 años y de ahí 15 y 17. Pues desde ahí yo llegué a una familia que muy probablemente ya estaba empezando a desfragmentarse. ¿Y por qué desfragmentarse? Porque ya no estaban dispuestos a vivir como la familia tradicional, todos juntos. Mis papás se separan al poco tiempo que yo llego a la familia y desde ahí creo que viene este peso y esta carga muy fuerte de la oveja negra de la familia. Desde ahí creo que debí de haber previsto que ya todo estaba, que mi alma había elegido un camino muy interesante para poder transitarlo. Y no paró ahí. Y no solamente, permíteme hacer una pausa, no solamente es porque tu alma lo haya elegido, también así es un contrato previo y que tu clan también llegó a acuerdos contigo y elegiste hacerlo de esa manera. Seguro que así fue. Y hablando de este transgeneracional, pues creo que así tenía que ser, pero llegar a esa aceptación me ha costado muchísimo, porque yo nací queriendo alcanzar a mis hermanos. Yo nací queriendo compartir una vida con ellos, nací queriendo ir a las fiestas a las que ellos iban, nací queriendo crecer rapidísimo para poder alcanzarlos. Y desde ahí viene una exclusión, que son características de las ovejas negras. Cuando llegas a esta experiencia humana, efectivamente tus hermanos ya llevaban un camino muy avanzado. Tú querías ir a fiestas, estabas pequeña, no era posible, y desde ahí la vida te va dando esas señales iniciales de la exclusión. Y mencionaba que no paró ahí. No paró ahí por muchas de las elecciones que hice, por muchas de las situaciones que me tocaron vivir. Una de ellas desde la elección de carrera. O sea, yo sabía perfectamente desde los 11 años que quería estudiar psicología, que mi propósito en esta vida era ayudar a otros. Estaba tan segura y no paré hasta poder pagarme mi carrera porque era lo que me apasionaba, era lo que yo quería. Pero viniendo de una familia de ingenieros, de arquitectos, de personas que se dedicaban a la construcción y de un papá que además fue de los pioneros en todas estas carreras de sistemas. O sea, no existía la carrera de sistemas, mi papá fue ingeniero civil, pero si hubiera existido, seguro que la hubiera elegido, porque él fue de los pioneros que empezó con la programación, empezó a entender las computadoras en la UNAM. Y entonces, cuando su hija, que además se pone a hacer ¿no? integrales con él en la preparatoria y a ver quién la hace más rápido y mejor, y cómo va a estudiar psicología, cómo va a desperdiciar ese talento, cómo se atreve a elegir otra cosa. No, tú tienes que estudiar física cuántica, matemáticas aplicadas. No puedes irte por ese camino porque en la familia hay puros ingenieros. ¿De qué me hablas? Te vas a morir de hambre. Y no paró ahí, ¿no? O sea, creo que gran parte de mi familia, a pesar de que sí han tenido esta apertura, sobre todo mis hermanas, en el camino de la sanación, aún así, otras terapias, no psicológicas, ¿no? Otras opciones, que me parece, a ver, me parece maravilloso. Yo ya lo he dicho, he tomado varios tipos de terapias y todas me han ayudado a sanar de diferentes maneras. Pero el que a la fecha siga siendo cuestionada mi carrera, la carrera que elegí, o sea, sí me he puesto trabas muy fuertes y me costó el creer en mí. Y viene la resistencia. Viene la resistencia porque al haber decidido estudiar otra carrera, para que tú puedas pertenecer a este clan, a ese sistema familiar, desde el sentir, desde la óptica de tu familia, era el por qué estudias psicología, por qué no eres ingeniera, por qué no te enfocas a las matemáticas, cualquier área que te lleve hacia allá, porque ellos querían
decidir, determinar realmente en dónde están tus talentos, cuando en realidad tu talento y tus dones, tú sabes perfectamente cuáles son y cómo llegas equipada a esta vida, porque antes de llegar, para enfrentarte precisamente a este sistema, a todo lo que vas a compartir, tú decides con qué venir. No llegas solo y comienzas a determinar cuáles son los talentos, cuáles son los dones con los que vas a llegar realmente para cumplir tu propósito. Justo caí en cuenta que incluso en la preparatoria en la que estaba, mi papá fallece cuando estoy en la preparatoria y entra este seguro de, pues, de orfandad, en donde en teoría yo tenía la carrera pagada en esa universidad. Pero, oh, sorpresa, la carrera que yo quería no estaba ahí. Entonces, además de todo, tenía que buscar los medios y las formas para poder estudiar la carrera que yo quería en donde hubiera la carrera. Pero además una serie de obstáculos para que puedas lograrlo. Totalmente, fallece mi papá, no está la carrera. Incluso otra de las cosas que, no, mi familia fue como de, no, pero ¿cómo vas a dejar de estudiar? ¿Y qué vas a hacer? Y no puede ser así. Incluso en entrevistas yo decía, pues es que yo hice las cosas al revés. Yo primero trabajé, primero me pagué, me fui a vivir sola, me pagué todo mi sustento y después inicié la carrera. Cuando tuve la capacidad de poder pagar la carrera, lo hice. Pero sí fueron todos esos obstáculos. Claro, pero fíjate, además no fue el que no llevaras un orden, fue tu orden que te llevó precisamente a todo lo que has construido y a estar acá. Y que efectivamente dentro de tu orden, que es un orden divino, es algo perfecto, para ti era el interpretarlo como un desorden, o que hiciste las cosas al revés, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ante los ojos de la sociedad, pues sí, ¿no? No seguí el orden predeterminado que habían Las seguido reglas. mis hermanos o mi familia. Pero también ahora me doy cuenta que no paro conmigo. Mi hijo también tiene esta aceleración por crecer que me hubiera encantado poder sanarlo antes para que a él no le tocara. Y sin embargo, la vida te sigue diciendo, aquí está. Fíjate. Y ahí está esa brecha generacional y se repite la misma sensación que tú tenías cuando eras pequeña, de decir yo quiero estar ya con mis hermanos y quiero alcanzarlos, ¿no? Y entonces este patrón se repite con tu hijo. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia. Yo desde niña siempre fui muy reservada, siempre quería mi espacio. A ver, por naturaleza, por esencia, siempre sí he sido territorial, pero desde pequeña siempre requerí mi espacio para estar sola y peleé con todo por mi espacio privado. Y entonces, este tipo de comportamiento sí hacía mucho ruido en mi familia. A ver, ¿por qué esta niña prefiere jugar sola? Sí jugaba con amigos, pero si me dabas a elegir, yo prefería jugar sola. Y construía mis propias historias, construía mi mundo y me sentía increíble. Compartir con otros niños, insisto, era también fascinante, me divertía muchísimo, pero siempre corría a querer mi espacio seguro, mi espacio privado. Creo que alguna vez lo compartí en algún podcast. De pequeña me decían la ermitaña. Y entonces lo atribuían a, bueno, está creciendo, está en la adolescencia, se le va a pasar. A ver, nunca se me pasó porque yo quería mi espacio privado. Y en ese espacio privado yo sentía que no encajaba en algunas situaciones que teníamos como familia, incluso hablo de fiestas, convivencia, que aún estando con la euforia y muy divertido, me apartaba y me sentía increíblemente nutrida, increíblemente eh, energetizada. Y así fui creciendo, queriendo siempre mi espacio. Y alguna vez alguien muy cercano comentó que quizás
que yo era muy diferente a toda mi familia. Y entonces en ese momento, cuando alguien me lo compartió, yo dije, no sé exactamente a qué te refieres. Y lo fui entendiendo a través al paso de los años. Y la realidad es que hasta ese momento yo no era consciente. Yo no era consciente de, de qué era lo que estaba ocurriendo conmigo en ese sentido. Yo disfrutaba mucho mi soledad y rompí también varios esquemas. Rompí incluso con varias reglas. Me parece maravilloso las personas que deciden hacer todo un ritual para unirse en pareja. Para mí, en algún momento de la vida fue importante y después dejó de serlo. Y me fue suficiente con ver algunos patrones, algunos aspectos de mi familia para decir, yo no quiero esto para mí. No quiero repetirlo y lo voy a hacer distinto. El solo hecho de llamarme Erlinda y de haber marcado mi límite desde pequeña, porque mi mamá también se llama Erlinda, ya es una carga para la persona a la que le estás colocando el mismo nombre de quien sea. Pero ha sido increíble porque desde pequeña dije, yo no me llamo Erlinda. Y elegí otro nombre y en mi casa me llaman de otra manera, o en mi familia. Y después entendí por qué no quería el llamarme Erlinda. Al paso del tiempo mi nombre me encanta, me ha fascinado. Y a través del tiempo, de igual forma, a través de los patrones y lo que yo iba viendo, fui rompiendo ciertas creencias, ciertos paradigmas. No me quedé únicamente con lo que vi, con lo que observé en casa. Soy muy curiosa. Hasta llegar al momento en el que comencé efectivamente a cuestionarme el para qué estamos acá. El para qué estamos en cuanto a propósito de vida, cuando termina alguna relación y la persona deja de estar en tu vida, que fue mi caso, ya lo compartí, me comencé a cuestionar, no puede ser que la vida termine ahí. O sea, ¿qué hay más allá? No puede ser que estemos en esta experiencia maravillosa y que de pronto ya no estoy, ya me fui. Y eso me llevó a cuestionarme, a confrontarme y de ahí que he comenzado con esta nueva filosofía, esta nueva forma de vida, en donde pues evidentemente ya con la familia, sí ha sido como ¿qué cosa estás haciendo? O es tema de qué, o sea, es tema de brujería, es tema de ¿a qué te estás dedicando? ¿De qué hablas? Cuando les comparto ahora cuáles son mis creencias, cuando confronto y les digo que no estoy de acuerdo con algún tipo de pensamiento, frases, dichos. Y ha sido un camino no sencillo, porque evidentemente siempre queremos ser incluidos, porque es bonito pertenecer, pero he puesto y elegido por encima de todo ello mi creencia, lo que ahora sigo integrando. Y el hecho de que me digan, eres extraña, eres diferente, eres rara, la verdad es que me encanta. Me encanta porque ya se comienza a notar. Y porque sé cómo estoy trabajando con mi alma, sé cómo he ido integrando nueva información, nuevo conocimiento. Y es fascinante porque he ido a mi rescate, he ido a mi reencuentro, he ido a recordar. He tenido la oportunidad de compartir no solamente con mi familia, con algunas amistades, con algunos conocidos, todo lo que estamos compartiendo en este espacio. Y me siento bastante nutrida, me siento bendecida, porque al ir hacia mi interior y al encontrar información que no es visible y que ahora comprendo y entiendo, que también elegí antes de llegar, hice un pacto en donde, como te lo decía, no solamente tú lo elegiste, no solamente tu alma, sino también tu clan,
porque confían en ti, porque saben que tienes los dones, porque tienes el talento, que tienes la capacidad para poder gestionarlo. Entonces, no ha sido un camino fácil, pero tampoco ha sido tan difícil. Pero porque creemos y porque tenemos la confianza y la certeza de quiénes somos ahora. Ahora, con todo ese camino y que sabemos que somos ovejas negras y que nos reconocemos como tal. Y eso está maravilloso. Claro, porque el contrato espiritual de quien viene a romper ciclos y decide transformar generaciones de trauma reprimido, ¿no? Y de creencias limitantes. ¿Y por qué en mi caso trauma reprimido? Porque, a ver, en mi familia completamente tabú el tema de la terapia, del atreverse a sentir, del atreverse incluso, por ejemplo, al contacto físico. Todo el linaje de mi familia paterna era súper frío, estoicos, pero no siento, pero me tengo que ver de esta manera para pertenecer. Y pues yo sí llegué a ser un mar de emociones, sentimientos, exploración, de sanación y súper fuerte. Y creencias limitantes justo para cuestionar, bueno, ¿por qué se tienen que hacer en ese orden? ¿Por qué existe ese orden? ¿Quién lo dice? ¿Por qué se tiene uno que casar a través de un ritual forzosamente o a través de una religión? ¿En qué momento hay una sola forma correcta de hacer las cosas? Así es. Nada más ahí sí quiero decir que hay rituales que son hermosos, que son maravillosos. Por supuesto, pero tú los tienes que elegir. Sí. Los tienes que elegir por convicción y porque es algo que quieres hacer. Maravilloso quien se quiere casar por la religión y está perfecto. Maravilloso quien se quiere hacer un ritual diferente y está maravilloso. Y hay Sí. rituales también que coincido, son hermosos, preciosos, pero a lo que me refiero es a cuestionar el, ¿cómo que no te vas a casar? Ujú. ¿De qué hablas? ¿No? Y en tu caso, pues además, ni siquiera era, o sea, aunque hubieran dicho, bueno, ya para que se callen, porque hay mucha gente que así lo hace, ¿no? Para que no me estén molestando, me caso, ¿no? Por la iglesia. Y tú elegiste el amor. Sobre todo. Elegiste el amor por sobre tus creencias, no tus creencias, por sobre las creencias limitantes de tu familia. Sobre el mapa, sobre la ruta que mi familia tenía ya como diseñado. Así es. Y algo súper importante en este camino es identificar las señales específicas de que tu sensación de no pertenecer no es un fracaso, es un requerimiento de evolución. Cuando me sentía que no pertenezco, sí llegó a pasar por mi mente muchas veces el ¿qué hago aquí? Real. Y no precisamente porque estuviera pasando una situación difícil, no. A veces de la nada era el ¿y qué hago aquí? ¿Esto es real? Me lo cuestioné tantas veces y yo no entendía. Hasta hace unos años, ¿no? El que decía, no encajo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué esto? ¿Para qué estoy haciendo lo otro? Claro, porque es darte cuenta de que esa falta de comprensión familiar, de que esa falta de sentir que perteneces, de que ese cuestionamiento tuyo de decir, ¿qué hago aquí? ¿Para qué todo esto? Al final es la barrera protectora de tu alma para evitar que vuelvas a ser sometido, absorbido por las dinámicas generacionales. Hay temas que nos nutren, que nos van ayudando y que nos van guiando a través de nuestra vida. Sin embargo, el tener de pronto un sistema tan rígido y que efectivamente cuando te sales de esos límites es cuando no te sientes que estás dentro del sistema y es cuando sientes estas variables y te atreves a salir, te atreves a cuestionar, porque también si es una turbulencia ir hacia adentro, cuando todavía no entiendes, no comprendes qué es lo que está pasando con tu ser. Sí, y a ver, hay mucho amor en la familia. El que yo eligiera o tomara ciertas decisiones que no les encantaban, pues en mi caso el amor no fue condicionado, pero sí a lo mejor el estarme cuestionando del por qué
tomo las decisiones que tomo o por qué elijo No, lo que incluso elijo. hacerte dudar con esos cuestionamientos. Totalmente. Dudé tanto que a pesar de que estudié la carrera que yo quería, sí me dediqué a los números, pero todo el tiempo que estuve en recursos humanos, o la gran mayoría, digo, agradezco el camino porque sabemos que de ahí también nos conocimos y conocí personas hermosas y tuve experiencias hermosas, conocí mucha gente que ha nutrido mi camino. Decía, es que algo me falta, no así cuando tengo que escuchar a alguien, porque es el propósito de mi alma. Siempre en mis mejores momentos sentía como que algo distinto que me siga nutriendo, y el encontrar este camino ha sido de lo más maravilloso, y por supuesto que tengo la certeza de que el camino es el correcto. Totalmente de acuerdo. Aquí hay que decidir escuchar las señales para poder sanar, para elegir el camino en donde sepas que tienes que construir esa soberanía como parte fundamental para sanar tu alma y tu linaje. También encontrar esa tribu más allá del linaje, porque una cosa también es sanar el linaje, pero no vas a cambiar a las personas. ¿No? Primero tú. Pero por supuesto que vas a encontrar personas en tu camino que sí te entiendan, que comprendan tu alma, que comprendan el camino. Afortunadamente todos somos diferentes y coincidimos con personas en este espacio, en este viaje. Así es, y viene, está la familia de origen y está la familia elegida. Está esta resonancia energética maravillosa y divina que reconoce a otras personas que también vienen a romper ciclos y se acompañan. Y que además en cada familia hay una oveja negra. Hay quienes ya saben quiénes son ovejas negras, hay quienes aún no tienen la menor idea de que lo son y lo van a descubrir en su momento. Y aquí hay que soltar, vamos a abordarlo como también un duelo, porque vamos a soltar esta fantasía de querer pertenecer a fuerza a un lugar en donde no perteneces. Y no porque no le vayas a dejar de hablar a tu familia, No. no, para nada, porque el amor está, el amor existe, sino porque más bien está el abrirte ese espacio para una comunidad auténtica en donde realmente puedes dejar brillar tu luz, en donde no te tienes que apagar para ser tú, encarnando este nuevo camino, este nuevo linaje, esta nueva elección. Lo primero es vivir tu verdad sin necesitar ni permiso, ni validación, ni comprensión familiar. No busques eso porque no lo vas a encontrar. Si buscas desde la validación, la herida va a seguir. Te vas a seguir topando con la misma herida. Claro, y para llegar a este nivel, a este grado, es porque ya has venido trabajando estas heridas, que era lo que mencionábamos en el capítulo anterior. O sea, no puedes dar esos saltos si no has trabajado esas heridas. Tienes que elegir también qué rituales sí resuenan contigo. Hay nuevas formas en las que puedes elegir honrar a tus raíces porque las estás honrando, porque las estás sanando. Es importante entender en qué momento tienes que elegir tu propio camino, tus propios rituales, tus propias prácticas y tu forma tan humana, tan perfecta y tan de este o de otro plano de honrar a esas raíces. Es una magia el poder también recibir la información por parte de ellos, y que nos siguen acompañando de una y mil formas, y cuando hablamos también de señales también vienen de ellos. Estas señales amorosas que se van manifestando de una forma mágica, y de pronto puede ser para alguien algo misterioso, pero ya no es un misterio ni te hace tanto ruido cuando lo comprendes, lo entiendes y das las gracias porque se hacen presentes para que te sigan guiando y para que te sigan diciendo, vas bien, ten la certeza, ten la confianza porque todo esto se está moviendo y está ocurriendo, no solo contigo,
sino con muchas personas que estamos en este plano. Queremos cerrar dándoles la bienvenida a las ovejas negras a este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a todos, porque cada miércoles subimos contenido como este. Si les gustó, por favor, regálenos un like, síganos, activen la campanita para que les avisen siempre que subamos un video nuevo. Y pues bienvenida a la sanación a este camino. Nos gustaría escucharlos también y en comentarios. Quien ya se sabe oveja negra, que nos escriban y que nos digan, yo soy oveja negra. Nos vemos en el siguiente episodio.